Henry Moseley realizó un estudio sistemático de los elementos con rayos X. Recientemente se había averiguado que cada elemento, al ser alcanzado por los rayos X, los dispersaba de una forma muy particular. Es decir, cada uno producía una especie de rayos X característicos. Moseley descubrió que la longitud de onda de los rayos X dispersados se hacía progresivamente más corta a medida que se incrementaba el peso atómico. Decidió que la longitud de onda reflejaba el tamaño de la órbita de los electrones en torno del núcleo del átomo. Observó que en determinados conjuntos la longitud de onda disminuía con el peso del átomo. En los átomos más pesados, los electrones deberían encontrarse más próximos al núcleo. ¿Por qué razón? Debía de tratarse de un incremento en la carga positiva del núcleo, que atraía a los electrones cargados negativamente. La forma más razonable para tener esto en cuenta era suponer que cada elemento tenía una unidad más de carga positiva, es decir, un protón más que el anterior. Una vez se publicó el descubrimiento de Moseley, los químicos comenzaron a asignar números atómicos a un elemento después del otro. El número atómico demostró enseguida ser mucho más provechoso que el peso atómico para organizar la tabla de los elementos. La tabla muestra todos los elementos descubiertos en la época de Moseley: protactinio, hafnio y renio. Por encima del número atómico 83 eran radioactivos. Para ello, los químicos estaban seguros de que los elementos que faltaban se demostraría que eran radioactivos y de una vida muy breve. Además, los científicos se sentían seguros de que los elementos de más allá del 92, que es el uranio, tendrían una vida tan breve que no sobreviviría la menor traza de ellos para encontrarlos en la naturaleza. Así pues, para todos los efectos prácticos, constituía el fin de la tabla periódica. El universo estaba hecho solo de 92 elementos. Así pues, hacia 1925 se habían descubierto 88 elementos, de los cuales 81 eran estables y 7 radioactivos. Solo faltaban 4, los números 43, 61, 85 y 87. Generaciones de químicos habían tratado de encontrar la explicación de por qué los elementos encajaban en períodos e hileras. Niels Bohr descubrió la respuesta en la disposición de los electrones de los átomos. Obtuvo su información de las gráficas espectrales de los elementos. Esto lo hemos visto en el capítulo 4. Sus pautas de líneas espectrales le sugirieron que los electrones que daban vueltas en torno del núcleo de un átomo estaban confinados a ciertas órbitas definidas. Solo había espacio para cierto número de electrones en cada capa. La primera capa podía contener 2 electrones. Así, el hidrógeno con 1 electrón y el helio con 2 poseía una simple capa de electrones. Una vez quedaba cubierta esta capa, la adición de más electrones formaba una segunda capa que contenía hasta 6 electrones. Veamos un experimento que relaciona la estructura atómica propuesta por Bohr con el fenómeno de la quimioluminiscencia. Ei, Pep! Hola, Pep Anton. Què estàs fent aquí? Estic meditant. Ah, meditant. I nosaltres com tenim l'experiment, Pep? Molt bé, avui farem un experiment de quimioluminescència. Ah, molt interessant. Doncs mira, aquest circuit ens anirà bé per explicar aquest fenomen. Ah, sí? Sí. Mira, imagina't que això d'aquí és un àtom, tenim el nucli i tenim un electró que està donant voltes al seu voltant. Normalment aquest electró es mourà en la zona on estigui més estable. Sí. Però si rep una energia externa, Sí. com pot ser electricitat o bé en el teu cas una energia d'origen químic, aquest electró
es pot moure amb un orbital on estigui menys estable. Sí. Aleshores, aquest electró pot tornar a l'orbital d'origen, com ara, i quan ho fa, pot emetre una radiació que, si és a la zona del visible, farà llum. Anem a veure com has preparat aquest experiment, Pep? Fem l'experiment, vinga. Som-hi. Som-hi. Mira, Pep, aquest és l'experiment que hem preparat. Molt bé. Aquí tenim 3 reactius Sí? que afegirem en aquests Erlenmeyers i després, a l'addicionar-hi aquest altre reactiu incolor, que és un oxidant, aquest oxidant donarà l'energia química a cadascun d'aquests reactius per excitar els electrons, els quals després decauran, com bé has explicat tu, i emetran una radiació que podrem veure nosaltres de diferent color perquè serà de diferent longitud d'ona. Molt bé. Home, doncs tinc ganes de veure-ho, Pep? El fem? Fem-lo. Vinga. Primer de tot, doncs, tal com hem dit, afegirem cadascun d'aquests reactius en el seu Erlenmeyer. Ara mateix no emeten pas llum, No, és veritat. però només caldrà afegir-hi aquest oxidant. Molt bé. Apaguem les llums, Pep? Apaguem els llums primer. Va. No. Mira com emet llum de color groc en aquest cas. Uau, es veu molt bé, eh? Mira. Aquest emet amb una longitud d'ona de color blau. I aquest últim, Aquest és més taronjós. aquest taronjós. Caram, com brilla, Pep. Déu-n'hi-do, És un experiment molt bonic, aquest, És molt xulo, la quimioluminescència. Un efecte que veiem a la natura, també, Sí? en les cuques de llum. Ah, molt bé. Com ho fan les coques de llum per fer Les llum? cuques de llum ho fan per fricció. Allò ja no és quimioluminescència, sinó que és triboluminescència. Que bé. Però bé, l'efecte és el mateix. Molt bonic. Espero que us hagi agradat a tots. Fins la propera. Fins la propera. Los electrones y las capas se adaptaban con exactitud a la tabla periódica. Cada capa representaba un período. En lo que se refería a las hileras, cada una de ellas se caracterizaba por el hecho de que todos los elementos de la misma tenían el mismo número de electrones en la última capa o capa exterior. Echemos un vistazo a la hilera 1. El hidrógeno posee un electrón. El litio tiene 3 electrones, 2 en la primera capa y 1 en la segunda. El sodio tiene 2 electrones en la primera capa, 8 en la segunda y 1 en la tercera. Todos cumplen la característica común de tener un solo electrón en la última capa. De modo semejante, todos los demás elementos. El modelo de Bohr de las capas de electrones se ha modificado posteriormente. Cada capa estaba dividida en subcapas. Mientras aumenta el número atómico, los electrones no se añaden en un orden estrictamente regular, llenando cada capa antes de comenzar la siguiente. Algunos pueden ir a una nueva capa exterior, mientras la de debajo aún tiene huecos. En determinados casos, los electrones adicionales comienzan a rellenar los huecos en las capas interiores en vez de dirigirse a la capa exterior.